de pie y les mandamos un cordial saludo a quienes nos escuchan por medio de Facebook y la radio. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos de Dios este servicio. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, primeramente porque eres bueno, Señor, porque para siempre son tus misericordias para con nosotros, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este servicio, porque todo lo hacemos para tu honra y para tu gloria, Padre. Venimos a exaltar y a bendecir tu santo nombre, Dios. Bendice al portador de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les voy a pedir, hermanos, que si me pueden acompañar ahí en Apocalipsis 5 al 6. Y dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Amén, hermanos. Hermanos, nuestro Dios es el cordero y león que quitó nuestro pecado y nos dio libertad. Así que en esta hora, ¿por qué no le alaba con libertad? Amén.
7:10. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Gracias a ese Cordero, hermanos, y a ese sacrificio que hizo nuestro Dios en esa cruz del Calvario, es que nosotros podemos ahora gozar de la salvación y de esa gracia inmerecida. Amén. ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que está inmolado es digno de tomar el
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Hermanos, todo le pertenece a nuestro Dios. Amén. Todo lo que por hoy estamos aquí es por Él. Él es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza. Así que en esta hora exaltemos su majestad. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Hermanos, no sé usted, pero a mí me alegra mucho saber que no fuimos comprados con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Fuimos comprados nada más y nada menos que con la sangre del Cordero de Dios. Amén. Y eso es motivo suficiente para rendirnos ante su presencia. El velo ya se rasgó, hermanos. Con confianza podemos acercarnos confiadamente a clamar ante Él. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce.
bendijo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén, hermanos. No sé si usted se sienta privilegiado en esta noche, ¿verdad? Pero realmente, si estamos aquí parados es por ese cordero inmolado que dio su vida por usted y por mí. Y no debemos menospreciar ese sacrificio, hermanos. Al contrario, hay que rendirnos ante su presencia con un corazón dispuesto y un corazón agradecido, porque realmente no estuviéramos aquí si no hubiera sido por eso, hermanos. Digno es el Cordero Santo, inmolado en la cruz. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, para agradecerte, Padre, por haber entregado tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, fuiste y diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Dios, solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Eres nuestro Redentor, eres santo, santo, santo por siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano, puede levantar sus manos para adorar en esta hora al Cordero Santo. Adorada al Cordero Santo, adorada al Supremo Rey, adorada al Cordero
manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Amén, hermanos. Y ahí en Apocalipsis 7, del 9 al 10 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Durante toda la alabanza, hermanos, hemos estado cantando que el Dios es nuestro Cordero y León, también que nos dio esa gracia, esa salvación, que Él es digno, que Él nos abrió el camino para adorarle con libertad y en confianza, que Él es el único santo, santo, santo por siempre, y que es digno y es el Cordero Santo y Supremo Rey. Ahora me gustaría que termináramos esta alabanza diciendo que nuestro Dios es
manos y adorar al Cordero de Dios. Dígale: tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú. Vamos a escuchar a las hermanas. Tú eres dígaselo. Tú eres digno. Todos juntos. Tú eres santo, santo. Eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Un aplauso al Cordero de Dios, amén. Y de esta manera, hermano, dejamos el lugar a nuestro pastor. Amén. Yo no sé usted, pero imagínese cuando esté en el cielo y de repente va a aparecer en escena el Cordero de Dios. Qué imponente va a ser eso, ¿verdad? Y lo vamos a adorar por toda la eternidad. Bueno, ya Erika dio la bienvenida a todos los que están aquí, a todos los que nos sintonizan en las redes, en la radio. Vamos entonces a proceder a la predicación y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Es un pasaje muy, muy, muy bonito. Dice el apóstol Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, dice, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice, y la vida eterna. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Padre, te bendecimos por tu palabra. Danos entendimiento, como dice aquí el pasaje, revelación, dirección a nuestra vida en las circunstancias en donde no sabemos qué hacer, a dónde ir, cómo decidir. Que tu palabra sea lumbrera a nuestros pies, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Oyendo ya hace algunos años, yo creo hace más de 4 años, a mi amigo, el presbítero José Saucedo, en una serie de conferencias que él estaba dando. En ese entonces él era superintendente adjunto de la zona centro del país. Y en una gira de conferencias y predicaciones, Pepe explicaba que los vacíos teológicos producen vacíos de experiencia. Y lo mencionaba repetidamente. Y se basaba específicamente en la pregunta que el apóstol Pablo le hacía a los creyentes que se encontraban en Éfeso y la posterior respuesta que recibió cuando les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y los convertidos respondieron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Los convertidos efesios no habían experimentado la plenitud y la llenura del Espíritu porque no sabían nada
acerca de la tercera persona de la Trinidad. Por eso, como afirmaba el presbítero José Saucedo, como conclusión, un vacío teológico te conducía o te producía un vacío de experiencia. No conocías el mover del Espíritu a la tercera persona de la Trinidad, entonces no podían experimentar el mover del Espíritu en ellos. Cuando Pepe decía eso, yo me acordé en una conclusión similar cuando en los testimonios típicos, en los cultos de bautismo que celebramos, el hermano Sergio Miranda me conmovió mucho cuando escuché su testimonio y dijo: yo no sabía que la Biblia se podía escudriñar. De una manera resumida estaba diciendo: yo no sabía que en la palabra de Dios se encontraba el alimento que mi alma desfalleciente necesitaba. Yo desconocía que la palabra de Dios es viva y poderosa para transformar mi corazón y redirigir mi destino de una eternidad de condenación a uno de vida eterna. Yo desconocía que en la palabra podía encontrarme cara a cara con el mismísimo Hijo de Dios y contemplarlo en toda su inmensurable extensión de misericordia, de gracia, de perdón, de amor y poder. Es decir, un vacío teológico produce un vacío experiencial. Eso es definitivo. Si no conoces algo de Dios, si ignoras algo de la divinidad y de su poder y de su mover, entonces no lo vas a experimentar. Es por eso que muchas personas buscan aprender, porque buscan experimentar lo nuevo en teología. Por eso muchas personas a veces quieren escuchar algo nuevo en teología. Es muy atrayente porque por consecuencia produce una nueva experiencia. Es algo que el ser humano busca en casi todos los ámbitos de la vida, aunque aquí en nuestro ámbito la meta es muy noble y muy elevada, ya que la razón de conocer y por gravedad la razón de experimentar es para acercarnos cada vez más a la perfección cristiana, la meta más elevada de todo creyente. Pero ¿qué pasa con lo que ya sabemos? Porque estamos hablando de lo que no sabemos. Pero ¿qué pasa con lo que ya sabemos? Hay cristianos que han caminado la vida cristiana de revelación en revelación, de conocimiento en conocimiento, de exposición de la verdad divina cada vez más constante y más creciente, de predicación en predicación, de enseñanza en enseñanza. Toda esa pléyade de creyentes no pueden argumentar sus vacíos de experiencia en base a un vacío teológico. Lo saben, lo han escuchado, intelectualmente lo han aceptado. Pueden repetir como el apóstol Juan: lo sabemos. Entonces, si ya lo saben, ¿dónde está la experiencia del poder espiritual? ¿Dónde está la experiencia de las lenguas? ¿Dónde está la experiencia del fruto y del carisma? ¿Dónde está la pasión por el perdido? ¿Dónde está el anhelo por servir? ¿Qué excusa podemos presentar nosotros, como los efesios? ¿El vacío teológico? ¿La falta de enseñanza? No, lo sabemos, lo conocemos bien. ¿Por qué entonces hay vidas que no se renuevan y se fortalecen interiormente? Si por ejemplo Pablo asegura: porque sabemos que el hombre interior se renueva de día en día. Porque hay creyentes que viven presa de sus hábitos y caminos pecaminosos, cuando el apóstol dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque hay hijos de Dios que cuestionan los tratos divinos y las pruebas y las adversidades de la vida, cuando la Escritura dice: y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Otra vez, no podemos de ninguna manera, como aquellos de Asia, justificarnos en un vacío teológico. Nosotros sí lo sabemos. El famoso escritor Mark Twain decía que muchas personas se preocupaban por los pasajes de la Biblia que no podían entender, pero que él se preocupaba por los que sí entendía, y tenía toda la razón. Yo quiero tocar algunos aspectos de la Escritura
en donde no podemos argumentar vacíos teológicos, donde no podemos decir como los efesios, no sabíamos, sino que debemos de decir como Juan, porque sabemos. Y en ese sentido, tomar conciencia de que hay cosas que nunca se nos deben de olvidar y que delante de Dios no vamos a poder presentar una excusa de ignorancia. En primer lugar, no sabemos que hay un enemigo interior que siempre debe ser confrontado. ¿No lo sabía? Dice la Escritura en Romanos 7:14. Porque, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice, hermanos? Porque sabemos, es decir, no lo ignoramos, es algo que conocemos bien. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Y luego en el verso 18, dice el apóstol Pablo, y yo sé, se fija, no hay vacíos teológicos ahí, lo saben bien. Lo saben los romanos y lo sabe el apóstol. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No sabemos entonces, hermanos, que hay un enemigo interior que siempre debe de ser confrontado. Sabemos que el origen de muchos de nuestros problemas se encuentran en nosotros mismos. En Santiago capítulo 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y luego dice el verso 14, el Santiago 1, 14, el versículo que sigue. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. O sea, los problemas, no sabemos que los problemas que surgen y que enfrentamos y que vivimos en el día a día, el 99.9% se originan ¿en quiénes? En nosotros mismos. ¿Sí? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muchos de los problemas comienzan con nosotros. Dice el apóstol también que muchos de los problemas empiezan con un pequeño miembro que se encuentra en nuestros cuerpos. En Santiago 3:6 dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y la lengua misma es inflamada por el infierno. Es decir, muchos de los problemas que enfrentamos tienen su origen en nosotros mismos. Y por eso dice aquí, no sabemos que hay un enemigo interior que siempre debe ser confrontado y que debemos estar conscientes que tenemos que estar trabajando y batallando para dominar a ese enemigo interior. El mismo apóstol Santiago nos revela que esa misma circunstancia es la base de muchos de los problemas relacionales que enfrentamos. En Santiago capítulo 4 verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de qué? De vuestras pasiones que combaten ¿dónde? En vuestros miembros, es decir, dentro de ustedes mismos. ¿No lo saben? ¿No están conscientes de eso? Sabemos incluso, hermanos, que es algo que está implantado en el corazón humano desde el principio. ¿Cuántos han leído Génesis? Levanten la mano aquí. ¿Cuántos en el Génesis han leído la historia del diluvio? ¿Y cómo empieza la historia del diluvio? En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos ¿qué? Del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? Al mal. No sabemos que hay un enemigo interior. O lo desconocemos. Incluso sabemos que hay instrucciones claras para enfrentar ese aspecto fundamental del enemigo interior que existe en nosotros, que se revela contra Dios y que origina muchos de los problemas que enfrentamos, es decir, nosotros mismos. En Colosenses 3:5 dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. ¿En dónde está lo terrenal? ¿En dónde? En vosotros.
¿No sabía eso? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿qué es idolatría? O sea, hay instrucciones. Podemos argumentar un vacío teológico. Podemos decir, yo ni sabía que dentro de mí había un impulso, una inclinación, una incitación personal hacia lo malo, hacia la desobediencia, hacia el pecado, hacia la resistencia a los designios divinos. Claro que lo sabes. Deberías estar bien consciente. La misma Biblia no solo te dice que eso es una realidad, sino que te dice lo que tienes que hacer. Dice, haz morir lo terrenal que está en ti. En Romanos 13:14 dice, vístete del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos ¿de qué? De la carne. ¿De la carne de quién? La tuya. Incluso sabemos de cristianos, fíjense todo lo que sabemos en cuanto a este aspecto. Incluso sabemos de cristianos que tuvieron éxito en su confrontación interior. Cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, Pablo me está diciendo, no solo sabes que hay un enemigo interior, no solo sabes que esto está desde el mismo inicio del ser humano, no solo sabes que la Biblia te invita y te exhorta y te ordena a confrontarlo, sino que sabes que hay hombres que han tenido éxito en esa confrontación interior del ser que va en contra de los designios divinos. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿No lo sabemos en la experiencia de los cristianos de la historia? Lo sabemos. Yo les mencioné hace poco una cita de Lutero donde decía, yo pensé que el hombre interior iba a quedar sepultado en las aguas del bautismo, pero me di cuenta, dice Lutero, que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. ¿No lo sabías? Como remate, ¿no sabías que el mismo Cristo nos dijo eso? En Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice, sí es 7. A ver, vamos a buscarle ahí, pero cuando dice Cristo, que no lo que entra en el corazón del hombre, no lo que entra por la boca del hombre lo contamina, sino lo que sale de la boca del hombre lo contamina, porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, las avaricias, las mentiras, los fraudes, los adulterios, los asesinatos. Cristo mismo nos dejó claro que el problema estaba adentro. Y es más, sabemos que nuestra posición debe ser una posición de intransigencia. Es decir, también sé eso, que ante esa circunstancia del hombre interior, yo tengo que ser intransigente, no puedo ser permisivo. No puedo ser laxo o indiferente. En 1 Corintios 9:26 dice el apóstol Pablo. Vamos ahí, por favor. Así que de esta manera yo corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo, ¿qué dice? Mi cuerpo. Y lo pongo, ¿qué? En servidumbre. ¿En servidumbre ante quién? Ante Cristo. Dice la Escritura que el apóstol hace que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. La pregunta, hermanos, ante todo esto es, ¿no lo sabías? Puedes argumentar un vacío teológico, decir, yo no sabía que había una inclinación al mal en mí. Tengo 10 años de cristiano y nunca había oído esto en la Biblia, donde Santiago me decía que el origen de mis problemas se encontraba en una disposición interior a resistir al Espíritu Santo. ¿No sabías que desde el inicio la Biblia dice que la disposición del corazón humano es al mal? ¿No sabías que hay instrucciones claras para no alimentar los deseos pecaminosos de tu interior? ¿No sabías que hay cristianos que tuvieron éxito en esa confrontación? ¿No sabías que Cristo mismo te lo había dicho? No podemos argumentar un vacío. Decimos como el apóstol Juan, porque lo sabemos.
Entonces, ¿por qué hay cristianos que siguen batallando y que siguen luchando y que no pueden avanzar y que no pueden vencer las disposiciones de su carácter, contrarias a la voluntad divina, y que no pueden ser dominados por el Espíritu Santo de Dios? No podemos argumentar ignorancia. Dice el apóstol, sabemos que la ley es espiritual, pero también que yo soy carnal. También sé que yo soy carnal, vendido al pecado, y sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? Es una realidad diaria que tenemos que enfrentar y que tenemos que conocer bien para poder vivir una vida cristiana agradable delante del Señor. Pero en segundo lugar, ¿no sabías o no sabíamos que toda nuestra vida es dirigida a un propósito de bien? ¿No sabía eso? Dice la Escritura en Romanos 8:29, y sabemos. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos deberíamos de saber que hay una operación divina activa y constante a nuestro favor. Todos deberíamos de saber que hay una operación divina activa, no pasiva, activa, no intermitente, constante a nuestro favor. Deberíamos comprender que todas las cosas son para nuestro bien y que comprenden la esfera de lo próspero y que también comprenden la esfera de lo adverso, que comprenden la esfera de escenarios de paz y de bonanza, y que comprenden el escenario de tormentas borrascosas y de lluvias negras y duras. Deberíamos de saber que esta declaración incluso no proviene solo de la teología, sino que también proviene de la experiencia. El apóstol Pablo, cuando dice, pero sabemos que a los que aman a Dios, no solo está argumentando un conocimiento teológico, sino que está argumentando una experiencia de vida. Y deberíamos de saber que esta mecánica divina ha sido igual desde el principio. Dios siempre ha tratado así con su pueblo. En Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Siempre todas las cosas ayudan a bien, no al mal. ¿No lo sabías? Cuando hay circunstancias que no comprendes, cuando hay pruebas que se te vienen a tu vida y te empiezas a quejar y empiezas a cuestionar y tu fe empieza a flaquear y no sabes por qué están pasando, ¿no sabes que todas las cosas ayudan a bien? Amén, hermanos. En el original, en el original griego, la palabra en su sentido más básico es todas las cosas cooperan para bien, como los diversos ingredientes de una medicina que se conjugan en una fórmula para que te cures. Cuando a ti te dan una medicina, te dan varios componentes que integran esa medicina para que tú te puedas curar. Y así dice el apóstol, que todas las cosas que suceden en nuestra vida, a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados, todas las cosas buenas o aparentemente malas cooperan como una fórmula para nuestro bien. Pablo menciona un poco antes, cuando habla de orar, dice que debemos de orar, que debemos de pedir como debiéramos, dice, no sabemos. Pero aquí es un contundente, sabemos. Estoy bien convencido. R.A. Torrey, el famoso autor de oración, decía que este texto es como una almohadilla para el cansado. No sé por qué me está pasando esto en este momento. No sé por qué estoy enfrentando esta adversidad. No sé por qué estoy pasando esta prueba tan larga. No sé por qué ha venido esta circunstancia de salud a mi vida. No sé por qué esta tribulación se ha estancado encima de mí y parece que es eterna. Pero sí sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es decir, es un conocimiento. ¿No lo sabías? Cuando hay cristianos que de repente cuestionan a Dios,
que se desaniman, que ya no quieren nada porque están pasando una circunstancia difícil. ¿No lo sabías? ¿Estás argumentando un vacío teológico? ¿No sabías esto, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? Dice ahí, pero sabemos. Se fija, son cosas en las que no tenemos excusa, que deberíamos de reconocer bien, pero que a veces no sé por qué causas se nos olvidan. Pero en un tercer pensamiento, ¿no sabíamos que hay indicadores que nos muestran la calidad de vida que vivimos? En Juan capítulo, primera de Juan 2:3, son dos pasajes. El primero es primera de Juan 2:3. Dice, y en esto ¿qué dice? Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Y luego en primera de Juan 3:14 dice, ¿nosotros qué? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, ¿no sabías tú que hay indicadores que muestran la calidad del cristianismo que tú vives? Dice ahí, pero sabemos. Sí podemos. O sea, conocemos que se nos exhorta a medir constantemente la calidad de nuestro cristianismo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:15. Primera de Corintios 3:15, donde dice el apóstol, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Pero dice el apóstol, examínense a ustedes mismos. ¿Cómo me voy a examinar? ¿No sabes que hay indicadores que miden la calidad de tu cristianismo? Tú debes de saber que lo conoces a Él. ¿Y cómo sé? Guarda sus mandamientos. Tú debes de saber si has pasado de muerte a vida o no. ¿Cómo? Pues ve si amas a los hermanos. Tú debes de reconocer la calidad de tu vida cristiana y deberías de saber cómo hacerlo. Porque el fracaso en la vida cristiana no es un proceso súbito. No es de repente que te caíste y que te desmoronaste. Es un proceso gradual. Siempre es progresivo y siempre es medible. Había un himno de gloria que hace mucho que no se canta, pero decía, te desvías más y más por el proceloso mar, ¿verdad? Es decir, hay una desviación gradual y parece que no te vas dando cuenta, pero no sabías que hay indicadores que te pueden advertir si te estás desviando. Hay personas que de repente se van enfriando, se van desanimando, van desmayando, van siendo más indiferentes y cuando se encuentran en cierto estado, ya están completamente apartados de la vida de Dios, completamente separados de la comunión de la iglesia, completamente fríos e indiferentes al mover del Espíritu Santo. Pero no sabías que hay indicadores que miden la calidad de tu cristianismo para que si algo está mal puedas rectificar. El surgimiento muchas veces de un problema solo es la revelación de un proceso que fue ignorado. Hay creyentes que de repente se encuentran ante un problema y no saben que es el resultado de haber descuidado su vida espiritual, de haber descuidado su consagración, de haber descuidado su vida de servicio al Señor. Y entonces surge el problema. Traemos un problema matrimonial, traemos un problema familiar, traigo un serio problema personal. ¿Por qué traes el problema familiar? Porque no viviste un testimonio cristiano en tu hogar. Porque no tuviste el cuidado de comunicarle a tus hijos verdades espirituales, aunque sean un culto familiar. Y descuidaste la calidad de tu cristianismo. No sabías que había indicadores que te dicen qué tan bueno o qué tan malo es el cristianismo que tú vives. Sí lo sabemos. Dice Juan, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida si amamos a los hermanos. Todo en la vida espiritual, hermanos, todo en la vida espiritual es objetivo, es susceptible de medición, es susceptible de evaluación. ¿Cómo puedes ver qué tan bien está tu vida de generosidad? Pues cómo das. ¿Qué tan generoso eres? ¿Cómo puedes ver qué tan bien está tu consagración en el ministerio cristiano? Pues ve si quieres servir o no quieres servir.
Ve cómo puedes medir la vida emocional, la sanidad de tu vida emocional y espiritual. Pues ve si puedes perdonar, ve qué tanto batallas para amar. Todo se mide. ¿No sabías? Yo puedo en este momento, en base a ciertos indicadores escriturales, hacerme un examen objetivo personal yo y saber cuál es el estado de mi vida ministerial, cuál es el estado de mi vida cristiana, cuál es el estado de mi vida de santidad. Inmediatamente puedo evaluar cuánto tiempo le dedico a la oración, cuánto tiempo le dedico a la lectura bíblica, cuánto dedico a servir al Señor, si medito en su palabra, si soy generoso, si obedezco los mandatos divinos, y puedo hacer un examen rápido y decir, mi cristianismo está así. ¿No sabías? Juan dice que sí sabemos, que sí sabemos. Luego también, en otro aspecto de esto de saber, dice, ¿no sabemos que vivimos la vida con un propósito y con una esperanza definida? ¿No sabe usted que vive la vida cristiana con un propósito? Dice la Escritura en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero ¿qué dice ahí? Pero sabemos. No puedes ignorarlo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Son muchos hermanos, los que viven la vida cristiana orbitando. Son más satélites o planetas que le están dando vueltas a la vida cristiana, sin dirección, sin objetivos, sin metas. ¿No saben que la vida cristiana se debe vivir con un propósito, con una dirección, con una meta, con un objetivo? La razón principal del estancamiento de muchos creyentes se explica en que carecen de dirección, carecen de objetivos, no saben a dónde van, no saben qué quieren lograr en la vida cristiana. Navegan sin timón o nadan de muertito y no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Pero ahí dice Juan, sabemos que cuando Él se manifieste hay un objetivo, hay una meta, hay un punto culminante, hay algo que se quiere lograr, un punto a donde se quiere llegar. La falta de definición, la falta de entrega, la falta de compromiso, la falta de consagración de muchos es porque no hay objetivos. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero lograr en la vida cristiana? Muchos incluso ni siquiera tienen la meta de que su familia sea salva. Quiero ganar a mi familia para Cristo, quiero ganar un perdido para Cristo este año. Ni siquiera esa dirección tienen. Ni siquiera decir, quiero leer tantos capítulos de la Biblia, quiero orar tanto. Una dirección que me lleve a mi meta suprema, que es el conocimiento de Dios, que es encontrarme con Cristo, que es llegar a la vida eterna. ¿No lo sabías? Que la vida cristiana se vive con propósito, que la vida cristiana se vive con dirección, que la vida cristiana se vive con objetivos, que la vida cristiana se vive con metas. Dice Pablo, prosigo ¿a dónde? Al blanco. Ese hombre vivía su vida cristiana con una meta en mente, con un objetivo en mente. Dice, yo tengo un blanco, yo tengo una meta, yo tengo un objetivo, y todo lo que hago o lo que dejo de hacer en la vida va encaminado a llegar a esa meta. ¿Cuál es su meta, hermano? Nada más sobrevivir, respirar arriba del agua y ya decir, ya la estoy haciendo. O hay un objetivo definido. ¿A dónde quiere llegar en la vida cristiana? ¿Cuál es su meta personal? Eso, dice, lo sabemos. Yo sé que yo se lo he dicho muchas veces, yo sé que le voy a dar cuentas a Dios. Por ello me esfuerzo en hacer rendir lo que me ha sido dado. Pero hay un propósito.
Todos deberíamos de saber que hay prioridades, porque las prioridades nos dirigen a los propósitos. Si yo tengo un propósito, voy a tener prioridades. Si mi propósito es tener comunión con Dios, entonces le voy a dar prioridad a la oración. Si mi propósito es conocer más a Dios, entonces le voy a dar prioridad a la lectura de la palabra. Si mi propósito es obedecer a Dios, entonces voy a ver en la Escritura cuál es la voluntad de Dios para mi vida y la voy a hacer. Es decir, el propósito define las prioridades. Por eso muchas personas en la vida cristiana tampoco avanzamos, porque no hay un propósito, no hay una esperanza definida. Es bien interesante eso. Pero dice Juan, sí lo sabemos. Sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, hay algo en mente, hay un propósito, hay un objetivo. Ahora, no sabemos, en un quinto pensamiento, no sabemos que somos llamados a vivir una vida de santidad. Dice en primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Pero qué dice? Primero, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En el contexto del texto se asegura que se puede vivir libre de la influencia del pecado, que deberíamos de vivir libres de la influencia del pecado. Sabemos que la santidad de la vida es un rasgo fundamental de todo hijo de Dios. Sí lo sabemos. Dice, buscad la paz con todos, seguid la paz con todos. ¿Y la qué? Y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Sabemos que al diablo se le puede resistir. ¿Cuántos saben que al diablo se le puede resistir? ¿Cuántos lo han leído en Santiago? Someteos pues a Dios. ¿Y lo que dice? Resistir al diablo. Entonces, ¿cuántos sabemos que al diablo se le puede resistir? ¿Cuántos sabemos que al pecado se puede morir? ¿Qué dice Romanos capítulo 6, verso 1 al 2? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego dice el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿al pecado se le puede morir? Sí, y lo sabes. ¿Al diablo se le puede resistir? Sí, y lo sabemos. ¿Somos llamados a vivir una vida de santidad? También lo sabemos. La expresión incluso aquí en el pasaje de 1 de Juan 5:18, mira, vamos a verlo para que lo entendamos en ese sentido. También incluso se manifiesta como una conclusión lógica. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. Es lógico, como si estuviera diciendo el apóstol, es lo lógico. Como ni siquiera es un aprendizaje que sea complicado o complejo de asimilar, es lo lógico, es algo que proviene del sentido común. Si nació de Dios, no practica el pecado. Incluso la protección que aquí se menciona, de que el maligno no le toca, está enfocada en la capacidad del maligno para influirnos a pecar. No se refiere tanto a que el diablo no me puede hacer nada, ni me puede tentar, ni me puede presentar una tribulación. No, aquí dice básicamente en ese contexto que el diablo no puede influir de alguna manera en algún cristiano santo que realmente ha nacido de Dios. Pero no lo sabías. Por eso les digo, no podemos ser como los efesios. ¿No sabías que hay un enemigo que siempre debe ser confrontado? Y que alguien diga, no, pues no sabía. ¿No sabías que nuestra vida es dirigida a un propósito de bien? No, pues tampoco. ¿No sabías que hay indicadores que muestran la calidad del cristianismo que vives? No, pues no. ¿No sabías que la vida se vive con un propósito y con una esperanza definida? Que el cristianismo no es una órbita en donde nomás estás flotando en el espacio indiferente. Pues no sabía. Yo nomás vengo los domingos al templo a ver qué pasa.
¿No sabes que eres llamado a vivir una vida de santidad? ¿No sabes en un sexto pensamiento que tienes todo a tu favor? Porque hay gente de repente medio fatalista en la vida cristiana. Dice, ¿no sabes que tienes todo a tu favor? Está en la expresión del verso que leímos al principio, en 1 Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿qué? ¿Qué sabemos, hermano? Que el Hijo de Dios, ¿qué? Eso es suficiente para saber que tienes todo a tu favor. Esa fue la primera declaración de los ángeles. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Yo no tengo que esperar. El Hijo de Dios, sé que el Hijo de Dios, ¿qué? Ya vino. Yo sé que todas sus bendiciones ya han sido dadas. Yo sé que su sangre ya fue derramada. Yo sé que su espíritu ya fue enviado. Yo sé que su palabra ya fue entregada. Yo sé que su poder ya habita en mí. Yo sé que Él ya está sentado a la diestra, intercediendo ante el Padre por nosotros. Yo sé que Él va a regresar. Yo tengo todas las cosas a mi favor porque sé que el Hijo de Dios ya vino. Amén. ¿Cuántos saben que Cristo ya vino? Que Cristo ya fue crucificado por nosotros. ¿Cuántos saben que Cristo ya resucitó? ¿Cuántos saben que Cristo ya está sentado a la diestra de Dios? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Muchas personas se enfocan, y es donde muchos predicadores encuentran su nicho de atracción, en cosas nuevas. Porque a la gente le gusta lo nuevo, como dije ahorita, para poder también experimentar algo nuevo, producto de esa nueva información y conocimiento teológico. Pero ¿qué pasa con lo que ya sabemos? ¿Qué pasa con lo que ya sabemos? Ya lo sabemos. Cuando de repente hay personas que fracasen en su cristianismo, que se estanquen, que desmayen, que sucumban ante la tentación, que dejen de servir al Señor, como muchos que pasó en la pandemia, que su fe flaquee, que cuestionen a Dios, que se desanimen, que renieguen, que suelten el arado cuando ya lo habían sujetado con las manos, que dejen la espada a un lado, que tiren el escudo, que se quiten la armadura. ¿Qué van a decir? Es que yo no sabía. Dice aquí en casi 10 textos que leímos en ese sentido, pero sabemos, no lo desconocemos. Y en ese sentido somos exhortados entonces a poner en práctica lo que ya sabemos y a vivir en una experiencia personal lo que ya conocemos, lo que ya nos ha sido revelado en la Escritura. Si hay alguien aquí que está batallando con las disposiciones de su hombre interior y que está luchando para someterse a la voluntad de Dios en su carácter, en su práctica, en sus hábitos, ya sabe que hay un enemigo interior que debe ser confrontado y sabe cómo hacerlo. Si hay alguien que en este momento está cuestionando a Dios por una situación particular que está atravesando y que no puede entender por qué está pasando por una tribulación o una prueba, ya sabe que toda su vida es dirigida a un propósito de bien, entendiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si hay personas que han descuidado su vida espiritual, saben que hay indicadores que les muestran la calidad de vida que viven y cómo pueden corregirlo. Si hay personas que han vivido la vida cristiana de manera indiferente y pasiva, deberían de saber que la vida cristiana no se vive así, que se vive con un propósito, que se vive con un objetivo, que se vive con una esperanza, que se vive con una meta. Si hay personas que han descuidado su vida personal de santidad, deben de saber que somos llamados a una vida santa todos y que al final estamos aquí llenos de gozo porque en Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Tenemos todo a nuestro favor. ¿Qué no sabe usted? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Qué no sabe usted que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo? ¿Qué no sabe que nada nos va a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Lo sabemos. Lo sabemos. ¿Cuántos saben aquí que se puede vivir una vida de victoria en Cristo? Amén. Pues nomás hay que experimentarlo, porque ya lo sabemos. A los Efesios, es muy tierna esa expresión de los Efesios, porque le dice Pablo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos con toda la inocencia de un niño dicen, pues ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Pero dice que cuando Pablo les explicó y les impuso las manos, todos fueron llenos del Espíritu. Y esa iglesia de Éfeso se volvió un iglesión, hermanos. Un iglesión. Todavía en Apocalipsis el Señor elogia tremendamente a esa iglesia. Dice, porque no has desmayado, porque conozco tu arduo trabajo, porque has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice, es una iglesia extraordinaria. Nomás le recrimina una cosa el Señor. Pero estamos hablando de 50 años después de esa escena donde Pablo les pregunta que si no sabían. Pero la iglesia se disparó y fue un centro de avivamiento para todo el mundo. Toda Asia conoció del Evangelio desde Éfeso. De ahí salieron predicadores, evangelistas, misioneros. Ahí el apóstol Pablo hizo milagros extraordinarios. Ahí el Espíritu de Dios se movió de una manera poderosísima.